Paz de Cristo, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo es posible que a veces puedan defender y proteger a alguien que ha hecho tanto daño, que ha golpeado, que ha robado, que ha maltratado una y otra vez, incluso que pertenecieron a los de la izquierda, a los que hacen el mal? Todas esas personas que están haciendo mal les dan derechos y los protegen. Pero a los no nacidos que están en el vientre de una madre no tienen ningún derecho. Y me refiero a madres que desgraciadamente las violaron o que estuvieron en una relación que no debieron, como puede ser el propio padre, las violan y quedan embarazadas, un hermano, un familiar o una persona casada, y luego salen embarazados y pues callan o no dicen nada. Muchas de las veces los abortan, o en ciertos países dicen el aborto está permitido. Entonces esas criaturas que no son tuyas, ni la vida es tuya, ni depende nada más de la misericordia de la persona que lo trae en su vientre, de dejarlo ver la luz y de venir a un propósito. Hay grandes historias donde grandes personajes, y uno de ellos es el Papa Juan Pablo II, otros como que fueron grandes en la Segunda y Primera Guerra Mundial, que tuvieron éxito haciendo el bien, personas que han llegado a tener triunfo en su vida honestamente y, y han descubierto cosas grandes para el mundo. Son personas que las iban a abortar, que no iban a o sea, ya habían planeado abortarlas, mas sin embargo Dios en su gran misericordia los dejó vivir. Entonces, desde el principio que Adán y Eva, el demonio se le acercó a Eva para tentarla y que cayera en pecado, y así ella poder llevar a Adán y a toda la humanidad a que el mal entrara en la creación divina perfecta que somos todos nosotros. Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy, cada país, cada ciudad, cada pueblo, cada rancho, cada familia, cada negocio, cada trabajo, cada persona, tenemos nuestras... Si es una ciudad grande, pues un demonio, una potestad, sí, depende, ¿verdad? Pero así como también está el mal y las potestades, también sabemos que Dios tiene ángeles y arcángeles que acampan a nuestro favor. Muchos dicen, todos los que somos religiosos, nómbrale la denominación que tú quieras, dicen, ese es para los que quieren ser así, o sea, son buenos o hipócritas, nos llaman de muchas cosas, ¿verdad? Dentro de eso, hay personas que sí están siendo luz, están siendo templos, están siendo el cuerpo de Cristo y sí están llevando a cabo lo que está en la palabra. Esa gente que está apartada para Dios. Y también está la gente que está en un proceso, y ahí está otra gente que solamente están allí porque son tibios. No quieren estar tampoco acá ni acá, simplemente somos tibios. Pero todos los que están en el mal, a muchos están allí, pero dentro de ellos hay una luz,
porque son pueblo de Dios en las tinieblas. Es pueblo de Dios que tarde que temprano Dios tomó la decisión de ponerlos en el libro de la vida y va a usar personas para traerlos a Él en su momento. Y muchos de ellos están porque les place, les agrada, son su felicidad ser parte de la Santa Muerte o de Satanás o del pecado o de hacer maldades. Porque el demonio en los tiempos de antes, cuando estábamos la civilización mexicana, antes que todavía no traían la palabra de Dios, que Cristóbal descubrió América y que trajo la religión, nos trajo la Sagrada Escritura. Bendito sea Dios por eso. Antes tenían dioses según buenos y malos. Y los que eran malos tenían que matar personas para sacarles el corazón y ofrecérselos a los dioses. Tanto tu corazón o las cabezas rodando en esas pirámides para ofrecérselos a los dioses. Vírgenes, bebés, mujeres embarazadas. Y si tú buscas la historia, ahí vas a encontrar más de cómo hacían eso. Y había otras tribus donde se dedicaban, pues, que las plantas, la naturaleza, ofrecían el primer fruto que tenían a esos dioses. Eran diferentes, ¿verdad? Entonces, hasta hoy en día, ¿verdad? Hay personas que todavía están en esas cosas, ¿verdad? Siguen ofreciendo el primer maíz o las primeras cosechas y hacen rituales, ¿verdad? Para los dioses de ellos, ¿verdad? Que dicen que de los 4 puntos y que bailan y se ponen uno en un palo y 4 de ahí se tiran y empiezan a dar rodetes. Y tienen un significado todo eso, ¿verdad? Pero cada país está teniendo al pueblo de Dios, a la comunidad oprimida, tapada. Un país de una manera, otro país de otra manera. Por ejemplo, Estados Unidos, como lo tenía o lo sigue teniendo. Gracias a Dios que ahorita tenemos a Donald Trump y que Donald Trump es una de las piezas de rompecabezas importante en este cambio que va a haber en el mundo entero. Porque si él no hace, si es elegido por Dios y todo sale conforme las cosas que se le van a añadir a él para que pueda llevarse a cabo esto, se puede levantar el país, y no nomás el país, sino varios países se van a beneficiar, porque es más que algo entre países y presidentes, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que puede adelantarse para la Tercera Guerra Mundial o para la venida del Anticristo. Y para esto la iglesia tiene que ser arrebatada. Entonces, si esto está a punto de acontecer, y él no es un refrigerio y una pieza para que todo esté un poco, unos 30, 40 años tranquilo, pues se pueden venir cosas así. Por eso, tú no puedes estar tranquilo un día más, un día menos, preocupándote por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, si tienes un techo donde vivir o no, cuando allá en el Medio Oriente y en otros países se está viviendo cosas feas y duras, en donde tú puedes reaccionar y decir, es necesario que yo, como hija de Dios,
como hijo de Dios, me ponga a orar a una manera de que las cosas, de las cosas espirituales, que la iglesia de Cristo, que los elegidos que aún están durmiendo, despierten. Y todos en una, porque ahorita en otras partes del mundo es de día. Cuando aquí está anocheciendo, allá ya está amaneciendo. Y 24 horas, 7 días, desde el principio de la creación hasta ahorita, hay personas que están orando y orando y orando. Y que les duele el dolor de los demás. Lo que están pasando ahí en el Medio Oriente. Lo que está pasando en México. Que ahorita es, aunque ellos dicen, no, no, que la nueva presidenta está teniendo las cosas mejor. Solamente en las noticias sale una parte y se descubre una parte, pero realmente hay muchísimo que está pasando en México. Se puede decir que todo está en zona roja y que se está derramando mucha sangre. ¿Por qué? Porque ya los carteles y los capos de allá que están vinculados con el gobierno, esa es una cosa que ahorita, imagínense en cuántos son. Ellos hablan por 500 millones, por 100 millones, por 500,000 millones de dólares y en dólares de todas sus ganancias, y que hay compañías grandes que están lavando el dinero, incluyendo iglesias. Entonces, cuando México está sufriendo del dengue, que está matando mucha gente, que ni el gobierno ni nadie está haciendo casi nada al respecto, donde la gente está viviendo, donde hay aguas sucias, donde no están teniendo ni drenaje, donde están poniéndose en peligro su salud, sus vidas, donde dicen, no, pero nada más los que están metidos en eso. No, ahorita la situación en México es algo mucho peor que eso. Y si tú te vas a Corea del Norte, allá en Corea del Norte están teniendo otro tipo de situación que tú dices, se están ellos preparando y preparando de otra manera, porque ellos saben lo que está pasando acá y ellos son partícipes de mandar trabajar para los de la izquierda, trabajar para el mal, para poder mandar muchos armamentos y todas a México y aquí a Estados Unidos a los malos, para que pueda seguirse destruyendo el mundo y las personas, las familias enteras, las ciudades enteras y los países enteros. Entonces, dice la palabra de Dios, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mientras unos a otros, dice la palabra de Dios, hay diferentes, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, los mormones tienen su propia Biblia, los católicos tienen también su propia Biblia, los cristianos, la Reina Valera, y así podemos nombrar diferentes Biblias, ¿verdad? Pero todas las Biblias tienen los 4 evangelios. Por lo regular, las cartas de Pablo, el Apocalipsis y eso. Entonces, si cada uno, como por ejemplo, como testigo de Jehová, como católico, como cristiano, trinitario, unitario, ¿verdad? Porque hoy en este día hay muchos burladores. Dice la palabra de Dios que va a haber muchos burladores. ¿Y a qué me refiero a burladores? Que tú no puedes subir nada en tu Facebook porque siempre lo están criticando. Y por lo regular son personas que andamos en la carne,
que no estamos en el espíritu, que solamente miramos el pecado y el mal de los demás. Debes de orar por las personas. O sea, que creemos tener la verdad y que somos santos y que podemos juzgar y criticar a los demás cuando todos estamos en un proceso de despertar espiritualmente. Por eso es importante, por ejemplo, yo subí un video y en ese video pues estaba una muchacha alabando a Dios y la verdad sí me tocó porque miré lo bueno, no lo malo. Me tocó que ella estaba alabando a Dios con una pasión y que tenía un don muy hermoso que Dios le había dado, que es una voz angelical, y estaba adorando a Dios. Y pues sobra ahí quien hizo un comentario, dice, ay, pero es que tiene el pelo pintado. O sea que estaba hablando de la santidad de lo que se ve afuera, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿verdad? Uno comenta y uno habla lo que siente, lo que puedo. Yo no soy, a mí me han dicho, oh, ¿usted cree que pueda venir a evangelizar a mi congregación? Yo no soy pastora, yo no soy nada, ni sé nada. Yo solamente comparto lo poco que hay en mi corazón y lo que he leído aquí en la palabra de Dios y lo que siento a través de toda mi vida que he vivido. Y ahora que me pongo a reaccionar y digo, todo lo que yo vi de mí y todo, cómo se va poniendo, cómo estuvimos, yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo me guardaste? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio de monjas, era un instituto donde había internas de diferentes partes del mundo, del Líbano, de África, de México, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo había muchachas. Estaba, pues, hijas de narcotraficantes allí. Y yo no sabía que yo estaba, pues, allí compañerismo con internas que eran hijas de narcotraficantes. Lo único que sí sé es que las vacaciones nos llevaban a Manzanillo y cuando llegaba ya a Manzanillo eran unos hoteles de lujo, y ese hotel se llama Los Pajarillos, ahí en Manzanillo, y pues las monjas pues nos daban casi el hotel para nosotras solas, y ahí cerca de la playa nos bajaban cocos y todo, pero la hija de él, de ese narcotraficante, pues yo no sabía, y ella entró a la oficina de su papá y cuando ella abrió el cajón, pues ahí había un montón de pistolas, pero pues yo ni en cuenta, ¿verdad? Y ella le decíamos Coco, pero se llamaba o se llama Rosario todavía. Y pues ella me platicó una vez que llegaron a su casa y que habían llegado y que quemaron toda la casa, ¿verdad? Y que su pelo todo se había quemado y pues ella ya tenía su pelo largo otra vez y bien, pero, pero yo estaba así expuesta a esas personas sin darme cuenta. Otra de las cosas es que cuando vivíamos allí en Guadalajara, Jalisco, mis tíos trabajaban en una casa súper mega grande, o sea, ellos trabajaban allí para estos doctores, pero eran doctores pues que les lavaban el dinero. Ahora yo me pongo a platicar con mis primos y así, yo digo, pues sí, ¿por qué? Porque cuando vivíamos allí había unas escaleras y esas escaleras las brincábamos para la otra casa, pero cuando entrábamos a la otra casa, wow, yo decía, ¿qué pasó? Eran unas jaulas grandes. Y ahí había leones de verdad. Yo decía, ay, mira qué bonito tienen los leones. Y ahí nos acercábamos, ¿no? Los leones andaban como muertos de hambre y todo. Pero esas casas estaban solas y nada más. Venían los hijos y nadaban en una alberca bien grande, pero tenían otra alberca que estaba tapada, pero tenían lagartijos. O sea, lagartijos no, cocodrilos de verdad. Entonces, nosotros jugábamos con hijos de narcotraficantes y ni siquiera nos dábamos cuenta que eran hijos de narcotraficantes. Después mi tío me platicó y me dijo, sí, mira, mija, aquí al lado era el Güero Palmas.
Y a mí siempre me invitaban a trabajar, pero yo nunca quise trabajar. Yo les hacía el jardín, yo me acuerdo que ellos venían y comían con nosotros acá con mi tía, traía bisteces el señor y decía él, a mí hágame los frijolitos como usted lo sabe hacer, doña Riquis. Y yo me quedaba, o sea, pero eran personas sencillas, normal, que no quebraban ninguna taza, pero ellos eran narcotraficantes. Después salió en las noticias e incluso entrevistaron a mi tía. Dice, yo ni sabía que eran pues narcos. Llegaron y hubo una balacera, mataron gente. Y de ahí ya pues ellos se movieron porque también tenían su propia casa y ya más no supieron de eso. Pero la otra fue que estando yo ahí en Michoacán, en el pueblo, porque ya les había mencionado que yo iba en el camión de Trina todos los días a las 4 o 5 de la mañana, todos los días a Zamora, íbamos, pasábamos por la Angostura. Entonces, una vez el camión paró, y pues no nos dejaron pasar, que estaban ahí los de la policía, pues los del federal y todo eso, pero tenían parado el tráfico porque habían acabado de matar a Camarena. Y Camarena era uno de la DEA de acá de Estados Unidos. Nomás decían que un güero de Estados Unidos, pero era un encubierto que había estado allá. O sea, todo esto ha estado desde que yo tengo uso de razón hasta el día de hoy. Pero ahorita las cosas son peores, ¿verdad? Y no sabemos qué vaya a pasar de aquí a unos 30, 40, 50, 100 años. Quizá nosotros veamos unas cosas y nuestra nueva generación venga lo peor. Por eso es de que aún en tu religión que estés en tu denominación, porque Cristo no dejó ninguna iglesia, ninguna denominación y religión, pero Él dijo que cada uno de nosotros éramos el templo de Dios, que teníamos que formar el cuerpo de Dios. Entonces, con todo eso que tú sabes como pastor, como evangelista, como sacerdote, como papa, como secular, como líder, ¿qué estás haciendo con todo ese conocimiento? Porque la Biblia puede transformar a cualquier persona, desde el Chapo, desde maestros, al hombre de la casa, la familia completa. Lo que sí he aprendido últimamente es que es muy importante que tú en lo personal, dice David en la palabra de Dios, dice, examíname. O sea, examínate a ti mismo para ver qué yo tengo que cambiar. Yo qué tengo, con qué estoy peleando yo para poder formar el cuerpo de Cristo y ser templo de Cristo, para que el Espíritu de Dios more en mí 7 días, 24 horas. De esa manera pueda hacer luz a los demás. Porque si tú no te transformas primero, tú personalmente, yo, Miriam, no me transformo primero y dejo que este cuerpo sea morada del Espíritu Santo, yo no voy a poder discernir. Si yo no leo esta palabra toda, especialmente el libro de sabiduría, los evangelios y todo, cualquier persona puede hacer una denominación basado a la carne, basado, dice, doctrinas de hombres, y que en estos tiempos se va a ver muchísimo, porque puede haber una congregación súper mega grande, llena de unos 5,000 miembros, pero ninguno ser salvo. Y aunque des diezmos, y aunque tengas un ministerio, y aunque estés sirviendo en la iglesia, y no importa tu título de pastor, evangelista, sacerdote, papa, lo que seas, o ministro, o líder, eso no te hace ni que estés ahí hablando en lenguas, porque hasta los hindús hablan en lenguas, los chinos hablan en lenguas, y muchas otras
religiones hablan en lenguas y danzan, pero no tienen al Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo es aquel que obedece la palabra de Dios y la lleva a práctica. La obedece ¿para qué? Para que seas protegido y respaldado y disciernas que cuando alguien te esté hablando la palabra y te la esté predicando, alguien te hable, puedas tú discernir si viene de Dios o viene del hombre. Si aquel predicador, por eso la palabra de Dios dice, haz lo que ellos te digan, haz lo que ellos te digan, pero no seas como ellos. Y respecto a este tiempo que dicen va a haber muchos burladores, ¿cuántas veces no nos burlamos de los católicos? ¿Cuántas veces no nos burlamos de los testigos de Jehová? ¿Cuántas veces no nos burlamos del otro que anda con sus pies predicando la palabra de Dios? Sí, a lo mejor no están predicando la verdad, pero es responsabilidad de cada individuo, de cada persona. Es mi responsabilidad y tu responsabilidad de leer este libro, porque si tú eres católico y lees esta palabra de Dios y le pides bien al Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta qué es verdad y qué no es verdad y qué debes de hacer y para dónde ganar. Si eres testigo de Jehová, también allí te lo dice. Ahora, si tú eres la denominación que seas y tienes conocimiento, ¿qué estás haciendo tú en tu persona y en los demás con esos talentos y conocimiento que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos dejando que el mismo demonio esté ganando la pelea en nosotros y en los demás. Porque si tú acá estás como yo, mexicana, y me duele lo que está pasando en México, me duele lo que está pasando en este país, me duele lo que está pasando en el Medio Oriente, yo debería estar diciendo, yo debo de mejorar este templo, yo debo de transformarme porque mi oración y mi voz cuenta allá en el cielo, cuenta en el cielo. Y yo tengo que morir y ser un soldado del lado derecho para combatir. No puedo ir a combatir los carteles de allá, ni tampoco cambiar el pensamiento a los presidentes. Eso jamás, no va a ser tan fácil. Si a Donald Trump, que se está uniendo a Bukele y a otros más para poder hacer algo al respecto, y para que también, porque Estados Unidos también a su manera no está matando gente ni envenenando tanta gente como lo está haciendo México, pero lo está haciendo de otra manera, envenenándole la mente a los niños, diciendo, ay, está bien que tú seas niña, aunque seas niño, o está bien que seas niño, aunque seas niña, y a temprana edad usa condones y ten relaciones como tú quieras. Ahorita ya no importa la voz de tu papá y de tu mamá. Tú eres libre de hacer lo que deshacer, aunque seas menor de edad. Ya no quieren que se hable en las escuelas la palabra de Dios. Así que no sé quién está más peor que quién, no lo sé, ¿verdad? Entonces cada quien está buscando su propio cielo aquí, su propia gloria y su propia beneficencia como presidente, como pastores, como sacerdotes, como ama de casa, como todos. Cada quien quiere, creemos tener el cielo o creemos tener la verdad, cuando la verdad solamente es una y la única cosa que nos va a salvar aquí y allá es la palabra de Dios. Porque el que tiene conocimiento tiene al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú puedes transformar cosas y hacer muchas cosas y mucha gente te puede ver y respetar. No por ti, porque en mí nada bueno hay. Pero la persona que es el Espíritu Santo, que mora en ti, es lo que hace la diferencia.
Entonces, digamos que tienen algún interés realmente de ver lo que es tener a Dios en tu vida, de transformar Dios en tu vida. Porque lo primero es aceptar personalmente y creer que tú quieres limpiar por medio del bautismo todo lo mal que hay en ti y que no va a haber nada que lo limpie más que la sangre de Cristo, que es sumergiéndote en el agua, en tu propio conocimiento y volver a nacer. Cuando naces, cuidar ese nuevo corazón de impurezas y de ahí hacer lo que dice la palabra. Y de esa manera, cuando tú traigas tu ofrenda, tu diezmo, tus obras, van a ser aceptadas ante Dios. Porque si tú estás en pecado, aunque des diezmos, aunque hagas buenas obras y no van a hacer. El pastor sí los va a aceptar, el sacerdote, porque tienen que, el templo necesita sostenerse de lo que el pueblo ayuda. Ahora, no todos estamos obedeciendo esta palabra. Y eso es lo que nos lleva a muchas cosas, a muchos problemas. Y es bien triste, por eso yo oro para que Dios transforme corazones, especialmente los más necesitados, los que más están, porque hay muchos que se metieron a prostitución, se metieron a la drogadicción, a las borracheras, a los carteles, a sicarios, a asesinos, a robar, porque venían de familias disfuncionales, de una vida muy dura y difícil, y porque nadie les ha enseñado y mostrado la palabra de Dios. Por eso dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque el templo, la iglesia, es un taller para reparar, ayudarte a reparar tu vida. Todos los miembros que son del cuerpo de Cristo, aunque sean cizaña, ayudan entre todos. No hay uno que no sirva. Aunque sea el que está haciéndote la vida imposible allí en la iglesia, hasta ese te va a ayudar porque te va a ayudar a mejorar, a estar bien. Y que son como carbones, dice carbones, hay unos apagados, otros encendidos, pero si se junta ese carbón apagado con uno que esté encendido, le va a ayudar a prender al otro. Es un hospital. Cada quien trae su propia debilidad, su propia enfermedad. ¿Por qué tenemos que ser burladores en estos tiempos? ¿Por qué tenemos que estar apuntando con el dedo y todo? Así estaba yo diciendo, ay, mira, esta que apretada viene a la iglesia. ¿No le da vergüenza que llama las miradas de todos? Mejor de decir, voy a ayunar un día por esta persona. Señor, así como me estás ayudando a mí, ayuda también a mi hermana. Y ese día, de vez de que ya entré con el pensamiento y la manera de decir, voy a criticar a esta persona, pues ahora voy a entrar al altar y voy a danzar y voy a hablar o voy a orar específicamente por esta persona. O esta persona que nomás la veo y no la soporto. No, ¿por qué? Porque es fácil hacer lo malo. Pero hacer el bien te cuesta. ¿Por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo en ti y no lo tengo yo. Porque cuando alguien tiene al Espíritu Santo en uno, es fácil. Dice que la palabra de Dios lo dice, pon tus cargas en mí y yo voy a hacer las cosas ligeras. Yo soy el que te doy fortaleza y el que te voy a ayudar. Pero en tu hogar, si tú haces fiestas donde estás tomando, si tú pones música donde tú estás patrocinando el pecado, oyendo música de narcotraficantes o música de adulterio y todo eso, tú dices, ¿eso no es pecado? Sí es pecado. Ya ahí ya estás mal con Dios. Entonces, ay, pero ¿cómo si voy a tener una fiesta sin música y sin tomar? Pero la palabra de Dios dice que somos apartados, que nosotros, el que tiene amistad con el mundo, no tiene amistad conmigo. Por eso es de que muchos están, ¿qué son los bailes?
en los bailes, ya sea en un convention center o en un lugar donde hay que se reúnen a tocar a los cantantes, se promueve la droga, se promueve el pecado, se promueve la música esa y hay muertos. También cuando se celebran en las fiestas de nuestros pueblos, que el santo de y el santo, es solamente para hacer puras droga, vender droga, porque para eso ese es el negocio. Y aunque muchos vayan allí y no tomen, van a patrocinar todas esas cosas. ¿Cuántas últimamente no están usando a los artistas para el dinero lavado? No están usando a los artistas y unos están con un cartel, otros están con otro cartel. Y eso es no nada más en México, aquí en China y en Japón. Y si tú no paras y no te acercas a Dios y buscas de Dios, cualquier persona sin Dios somos miserables. Y no importa cuánto dinero tengas, qué título tengas, quién seas, somos miserables. Y no vas a encontrar ninguna iglesia perfecta, pero trata de buscar la que más se acerque a la palabra de Dios. Yo prefiero irme al cielo sin tener dinero aquí, dejar dinero aquí, que tener mucho dinero e irme al infierno. Entonces, hay de niveles. Cuando alguien dice, yo ya no me interesa el mundo ni las cosas del mundo, con un techo que tengas donde dormir y qué comer y una chancla que ponerme y 2, 3 ropas y que no me falte, dice, primero cambia tú. Ayuda a cambiar tu casa, tu familia, porque cuando alguien cambia, lo primero que haces es decir, híjole, le debo tanto a esta compañía, le debo tanto dinero a esta persona. Lo primero que quieres es pagar, ponerte a línea de decir, lo que Dios me ha dado económicamente, yo lo voy a administrar bien, como papa, como sacerdote, como pastor, como todo. Administrar bien ese dinero. Y aquí en la palabra de Dios dice cómo administrar el dinero. No hay pierde, no hay pierde. Que nos hagamos cada uno es otra cosa. Es otra cosa. Pero te hace cambiar tu forma de vestir porque ya no quieres ver el pecado, ya no quieres oír el pecado, ya no quieres andar haciendo el pecado, ya no quieres hablar el pecado. Tratas, no va a haber perfección, pero estás luchando contra tu carne, estás luchando contra tu alrededor. Y nadie puede, ni nadie va a poder, ni pastor, ni papa, ni sacerdote, ni presidente, ni persona. No va a haber ser humano si no tiene esta ayuda. Y hoy en día cada vez va a ser peor sin la palabra de Dios. Olvídate de 4 poderes y de cómo estén lo que estén haciendo hoy en día. Cada uno individualmente. Esto es la fuente de vida, esta es la guía. De lo contrario, vamos a estar como en un acertijo, ¿cómo se dicen? No sé cómo se le llama, pero son como unos que entras, pero te puedes perder. Y ahí andas buscando y buscando, para aquí le das para allá y andas buscando la salida. Hay una entrada y una salida. Lo demás se llama laberinto. Laberinto. Vas a estar ahí para arriba y para abajo perdido. Pero solamente hay una entrada y una salida. Así de fácil. Y puedes vivir en ese laberinto años y años y años y años y no salir de allí cuando es tan fácil. Cuando tienes la guía del Espíritu Santo, dice, no te vas a perder. Por eso yo los invito a que dejemos de estar peleando que dominaciones, religiones, sino que realmente, si no tienes una iglesia donde congregarte y no estás yendo a ninguna iglesia y tienes deseos de vivir una vida mejor, que ya viviste
tantas preocupaciones, tanto mal, y quieres darte una oportunidad de tener una relación con tu Creador, con el dador de la vida, con el que vamos un día a morir y estar con nuestra familia allí, dice, sálvate tú, salva a tu familia, y todo los demás gente que tiene que ser añadida, te va a añadir. Y no está hablando de riqueza ni de cosas. Si tú cambias y ayudas a cambiar a tu familia, el Señor va a añadir más gente y más gente, porque el único triunfo y la única riqueza que podemos llevarnos de esta vida es ser salvo tú, tu casa y a los que vas a añadir. Esa es la única obra que tú vas a hacer bien aquí y allá. Porque el que puedes tener un cielo desde ahorita, aquí y allá, o puedes tener un infierno desde aquí y allá peor. Quien sirve al diablo, mal paga. Yo nunca he sabido de alguien que le sirva a Dios y que pague mal. Me pueden quitar la vida, me pueden matar, pero mi alma y mi espíritu jamás va a morir. Y si yo estoy hablando todo eso es porque he vivido todos estos años como un vómito, equivocada, pensando en que estaba siendo, pero es una lucha, es una pelea. Lo importante es estar dentro de la barca y llenarte del Espíritu Santo para que nadie te engañe, ni el Papa, ni el pastor, ninguna denominación. Con que leas y la obedezcas, vas a ser libre. Te invito a mi iglesia si no tienes dónde congregarte. No es la iglesia perfecta, pero tiene una buena estructura. Hay buenos maestros, buenas guías. Y está trabajando mucho en aspectos de la alimentación, de cómo administran la palabra, pero es responsabilidad de cada uno. De cada uno Dios nos guía y Dios nos va a decir qué hacer día a día con nuestras vidas, con nuestros pasos, con nuestras finanzas y con todo lo que tienes que hacer personalmente. La dirección de mi iglesia es 201 Sur Sullivan, Santana, California, 92703. Te esperamos. Allí cualquiera los va a recibir y los va a introducir. Es muy importante la iglesia y que seas tú la iglesia y formes el cuerpo de Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos. 201 Sur Sullivan, Santana, California, 92704.